Eso nos diferencia y nos hace superiores. ¿Que el instinto es algo que solo se observa en los animales y el aprendizaje solo en los seres humanos? Estamos empezando a comprender que el aprendizaje se da en todos los animales, incluso en la mosca del vinagre y el gusano de tierra, de forma que el aprendizaje no es lo que hace especiales a los humanos. Y al revés, los seres humanos tienen probablemente más instintos que los animales, en vez de tener menos instintos. Tenemos un instinto para la probabilidad, un instinto para el lenguaje, otro para el sexo. El lenguaje supone probablemente el mayor logro de la especie humana. La capacidad de transmitir pensamientos mediante la mera ordenación de ruidos caóticos ha permitido acelerar el avance intelectual del hombre y ubicarlo en el privilegiado puesto que ocupa hoy en la escala evolutiva. Sin embargo, este tesoro de la humanidad también alza muros infranqueables entre países, entre comunidades vecinas. Desde sus inicios, el lenguaje ha progresado y se ha diversificado en una gran variedad de idiomas, siendo ya cerca de 60.000 las lenguas habladas en nuestro planeta. La lengua es concebida hoy como uno de los signos más distintivos de las muchas civilizaciones presentes. Una bandera emblemática que se custodia, mima y defiende a ultranza. Por ello, inculcamos a nuestros hijos un legado lingüístico con el fin de asegurar la perpetuación de un idioma amado. Y es que preservar una lengua tal vez sea una forma de conservar un modo distinto de pensar. A menudo se cree que las lenguas que existen en el mundo se aprenden porque el niño las va introduciendo en su cabeza. Y también que las lenguas se diferencian de forma arbitraria entre ellas y hacen que la gente piense de forma fundamentalmente diferente. De hecho, yo creo que la lengua la crea el niño, ya que el niño no memoriza una serie de frases y la repite para el resto de vida, sino que tiene que componer nuevas frases. Lo que quiere decir que tiene que pensar en la lógica del lenguaje. Cuando se piensa en la computación que está en el trasfondo del lenguaje en lugar del vocabulario, se puede ver cómo hay muchas lenguas diferentes que en realidad son muy similares, ya que funcionan con la combinación de nombres, verbos, sujetos. Es decir, que el lenguaje revela la unidad de las mentes humanas en lugar de las diferencias. Lo mismo ocurre con los tabúes sexuales. La gente cree que son solo el producto de la sociedad represiva y que se pueden eliminar cambiando las actitudes y entonces se podrá vivir en una especie de utopía sexual como en Woodstock o las comunas hippies de los 60. Hace unos 40 años surgió en Estados Unidos un movimiento antibelicista y antidogmático que pronto consiguió adeptos en muchos otros países desarrollados. Se trataba del movimiento hippie. Bajo el lema "Haz el amor y no la guerra", los hippies concibieron el sexo exento de tapujos, lo liberaron del pudor al que la sociedad de entonces sometía. El amor libre no duró mucho y las restricciones sociales devolvieron de nuevo al sexo al terreno de la intimidad. ¿Pero es concebible un mundo desinhibido sexualmente? La mayoría de las utopías sexuales no duran mucho y creo que es porque algunos conflictos sexuales y tabúes provienen de la naturaleza humana de las emociones sexuales, como los celos o la conexión entre el sexo y el compromiso. A menudo hay terceros que muestran interés en la sexualidad. A los padres les preocupa que sus hijos tengan relaciones sexuales. A los rivales románticos les molesta que otras personas tengan relaciones sexuales. Y en la propia pareja es posible que tengan unas ideas muy diferentes sobre la naturaleza de su relación. Los hombres en general están más interesados en la cantidad, en las relaciones sexuales por sí mismas con un gran número de parejas. A las mujeres les interesa más la calidad, la naturaleza de la relación con su pareja sexual, por ejemplo. Como resultado de esto, creo que nunca podremos vivir en un marco de sexo libre para todos, sino que siempre habrá emociones muy complejas que rodearán al sexo. Esto no representa ninguna sorpresa para un novelista o un filósofo, pero es algo que los intelectuales modernos niegan.
Muchas personas progresistas rechazan la idea de la naturaleza humana porque temen que si consideramos que las personas arrastran la carga del pecado y fallos como el egoísmo o la ambición o el sexismo o el prejuicio, esto los haría inalterables. Cualquier esperanza de mejorar la sociedad representaría una pérdida de tiempo. ¿Por qué intentar hacer del mundo un lugar mejor si la gente está podrida hasta los huesos y hará trampas hagas lo que hagas? Pero esto es un non sequitur, porque la mente no tiene solamente una parte, sino muchas, y unas pueden compensar a las otras. De manera que incluso si una parte de la mente es egoísta y estrecha de miras, hay otras partes de la mente que pueden aprender lecciones de la historia, que pueden simpatizar con otras personas y darse cuenta de su dolor, y pueden controlar el comportamiento de tal manera que se maximice el bienestar humano, incluso a pesar de que podamos tener debilidades que lo hagan difícil. Darth Vader contra Luke Skywalker. Así es como la psicología evolucionista plasma la mente humana. Un combate incesante entre las debilidades del hombre y la capacidad altruista de éste. Sin embargo, un pequeño pero no insignificante matiz separa la mítica Guerra de las Galaxias de esta teoría evolucionista. Darth Vader, y por tanto el lado oscuro de nuestra mente, jamás desaparecerá por completo ya que es inherente a ella. La imperfección innata del hombre no es fácil de asimilar. Por lo general, tratamos de identificar conductas reprochables en individuos con pasados traumáticos. Hacemos uso frecuente de frases como «la vida lo ha hecho así». Y justo así, otra teoría denominada la tabla rasa responde al enigma de la naturaleza humana. La tabla rasa defiende que nuestro cerebro no es más que un libro en blanco que escribimos con las experiencias vividas. De esta forma, un sentimiento como el egoísmo deja de considerarse patrimonio de la humanidad para convertirse en una conducta aprendida que se adopta al convivir con ella. Que todos nacemos con capacidades idénticas es la base de esta teoría. Las diferencias entre comportamientos son entonces el simple resultado de las variantes que nos depara la vida. Cualquier progresista afirmaría por ello, porque quizás la única forma de erradicar la discriminación y los prejuicios sea desde la igualdad innata entre individuos. La gente a menudo cree que el ideal de la igualdad política exige que todas las personas sean idénticas, que tengan el mismo conjunto de capacidades. Y si alguien descubriera que hay personas que son más inteligentes que otras, o más ambiciosas, o más violentas, esto representaría aceptar la discriminación y la opresión y la esclavitud. Pero no hay nada más alejado de la verdad. En la medida en que reconozcamos a los individuos como individuos con derechos, no tienen que preocuparnos los descubrimientos científicos que indican que las personas pueden ser diferentes, porque esas diferencias no influirán sobre la manera en que las tratemos. Existe un temor generalizado de que a medida que vamos comprendiendo mejor las causas del comportamiento, se irá disolviendo toda noción de responsabilidad. Nunca podremos llevar a juicio a un criminal porque siempre podrá alegar, son mis genes, es el cerebro defectuoso, o es mi formación, o es el proceso de la evolución. Creo que esto es ilógico, porque si pensamos en lo que queremos decir cuando hablamos de hacer a alguien responsable, significa que nos reservamos el derecho de imponer consecuencias a su comportamiento. Por ejemplo, castigarlo si hace algo que pueda herir a otra persona. En la medida en que hay una parte del cerebro que puede prever el castigo e inhibir el comportamiento, podemos seguir haciendo responsables a las personas, incluso si en cierto sentido el cerebro constituye un sistema físico sujeto a las leyes de la causa y el efecto. Ante la escasez de recursos y la fuerte demanda, los técnicos y los gobiernos no desisten en su empeño de identificar nuevas energías. El hidrógeno es una de las principales alternativas a la hora de encontrar formas más eficaces y limpias que las actuales.
Lo último es que se puede extraer hidrógeno del agua. El estudio en cuestión se está llevando a cabo gracias a un equipo de investigadores de la Corporación Hidroeléctrica de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el grupo noruego Sinterf. El objetivo es obtener hidrógeno del agua mediante la utilización de energía eólica. Los investigadores han simulado en el laboratorio las condiciones de generación eléctrica propias de un parque eólico y analizan sus efectos en un electrolizador, un dispositivo que genera hidrógeno y oxígeno a partir del agua mediante la aplicación de electricidad. Navarra y Aragón se han convertido en las comunidades pioneras al implantar un chip que controla los niveles de colesterol. Se trata de usar los avances de la biotecnología para detectar la hipercolesterolemia familiar, una grave enfermedad genética que dispara el riesgo de sufrir infartos. La hipercolesterolemia familiar, padecer colesterol alto por causas genéticas, afecta a unas 100.000 personas en España, pero apenas 20.000 están diagnosticadas. El biochip puede ayudar a una identificación precoz de la dolencia. Si se descubre a tiempo, una correcta medicación reduce ostensiblemente los riesgos cardíacos. El chip consiste en una pequeña placa de vidrio que detecta alguna de las 180 mutaciones posibles en el gen RLDL, relacionado con el colesterol malo de la sangre que obstruye las arterias. El análisis genético es la única forma de identificar la hipercolesterolemia familiar y diferenciarla de otros factores que causan niveles altos de colesterol. Los responsables de la Unión Europea se han comprometido a reducir en un 20% los residuos electrónicos antes de 2010. Este tipo de desechos son los que más están creciendo en los últimos años. En el acuerdo firmado se resalta el compromiso para promover el reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. O sea que los gobiernos deberán exigir a los fabricantes de estos productos normas sobre reutilización y reciclaje, además de limitar las sustancias tóxicas que estos contienen. El incremento de la basura electrónica va en aumento año tras año. Los residuos electrónicos representan el 4% de los desechos generados por los europeos, pero el problema es que estos aumentan 3 veces más rápido que cualquier otro tipo de basura. Sea como sea, reducir los 2.000 millones de toneladas de residuos que generamos anualmente los europeos es un reto difícil. Una cifra: solo en Cataluña estos residuos aumentaron el año pasado un 7,1%. 1 de cada 4 mamíferos está en peligro de extinción y el 25% de los reptiles está en alto riesgo de desaparecer. La lista de especies en la cuerda floja aumenta cada año. Lo más curioso del caso es que la mayor parte de las especies amenazadas se encuentran en países con una biodiversidad muy rica como Brasil, Indonesia o Perú. Se trata de una experiencia interdisciplinar en la que colaboran expertos de varias entidades como la Universidad de Nottingham, el Instituto de Zoología Londinense y el Museo de Historia Natural de Londres. El proyecto consiste en recoger, catalogar y almacenar múltiples muestras de ADN de animales en peligro de extinción. La iniciativa ha sido bautizada como el Arca Congelada, en clara referencia al Arca de Noé. Los promotores científicos tienen claro que aunque no puedan evitar que desaparezcan las distintas especies amenazadas, sí que podrán impedir que se pierda su material genético y por lo tanto también protegerán de la extinción los secretos que guardan. Claro que estamos en la segunda parte de Redes, transmitiendo para nuestra audiencia en España y en el resto del mundo por el canal internacional. Y hoy el tema es fantástico. Díganmelo si no. Estamos intentando ver de verdad lo que nunca debimos aprender, lo que necesariamente tendremos que olvidar. Bueno, cosas como caminamos siempre hacia algo mejor y más grande. O bien cosas como somos distintos, ¿cómo no? Somos distintos del resto de las cosas y de los animales. Y tantas otras, Moncho, y tantas otras. Por ejemplo, otra cosa que nos hemos tragado desde pequeñitos es que estamos programados para morir, que biológicamente estamos programados para morir. Y yo sugiero, y Tim Kirkwood, uno de los grandes gerontólogos del momento, sugieren lo mismo. ¿Qué crees? A mí no me suena bien.
No, ¿eh? A mí me gustaría más oír que estamos programados para vivir.